Hay un sonido que millones de personas reconocen sin pensarlo. Un crujido seco, limpio, casi perfecto. Seguido de una explosión de chocolate que no es demasiado dulce, que no es demasiado amargo, que está exactamente donde tiene que estar. Ese sonido tiene nombre. Se llama Conguito. Y lo que estás a punto de descubrir es que ese crujido no es un accidente. Es el resultado de décadas de ingeniería del sabor, de procesos tan precisos que un error de un solo grado de temperatura puede arruinar miles de unidades de golpe. Hoy vas a ver exactamente cómo se fabrica el snack más icónico de España. Desde el momento en que el cacahuete llega crudo a la planta, hasta el segundo en que el conguito brilla dentro de la bolsa que compras en el supermercado. Y te advierto algo desde ya, nunca más vas a ver esta bolsa de la misma manera. Pero antes de entrar a la fábrica, necesitas entender algo que casi nadie se pregunta. ¿Por qué Conguito lleva más de 60 años en el mercado sin que nadie haya podido replicarlo de verdad? No hablo de versiones parecidas. Hablo del sabor exacto. De esa textura. De ese equilibrio imposible entre el crujiente del cacahuete y la suavidad del chocolate. Si fuera tan simple como cacahuete con chocolate, cualquier marca lo habría copiado perfectamente hace décadas. Y no ha pasado. Eso te dice algo muy importante, lo que parece simple por fuera esconde una complejidad brutal por dentro. Y eso es exactamente lo que vamos a desmontar hoy, capa por capa, literalmente. Todo empieza mucho antes de que el chocolate entre en escena. Todo empieza con el cacahuete. Y aquí viene el primer detalle que nadie menciona cuando habla de Conguito, no cualquier cacahuete sirve. La materia prima pasa por un proceso de selección que la mayoría de la gente jamás imagina. Los cacahuetes llegan a la planta en grandes lotes y lo primero que ocurre es una clasificación exhaustiva por tamaño, por peso y por nivel de humedad. ¿Por qué el tamaño importa tanto? Porque el recubrimiento de chocolate que se aplicará después necesita cubrir una superficie uniforme. Si tienes cacahuetes de tamaños muy distintos dentro del mismo lote, el resultado final será inconsistente. Unos tendrán demasiado chocolate, otros demasiado poco. Y el consumidor, aunque no sepa explicar por qué, lo nota. El paladar humano detecta asimetrías antes de que el cerebro las procese conscientemente. Por eso el control de tamaño no es un detalle estético. Es una decisión técnica con consecuencias directas en la experiencia del sabor. Pero el tamaño es solo el comienzo. El nivel de humedad del cacahuete es igual de crítico, y aquí es donde la mayoría de la gente se sorprende. Un cacahuete con demasiada humedad interna no tostará de manera uniforme. El vapor interior interfiere con el proceso de calor y crea puntos blandos dentro del fruto seco que después, una vez recubierto de chocolate y empaquetado, se convierten en ese sabor rancio que arruina la experiencia. No es que el producto esté mal conservado. Es que el problema nació mucho antes, en la selección inicial. Los cacahuetes que no cumplen con los estándares exactos de humedad son retirados antes de que el proceso continúe. El porcentaje de rechazo en esta fase puede ser significativo, y ese es el primer costo oculto del conguito que nadie te cuenta. Y entonces llega el momento donde realmente nace el sabor. El tostado. Si crees que tostar cacahuetes es simplemente meterlos en un horno y esperar, lo que está a punto de pasar en esta fábrica va a cambiar esa idea para siempre. El tostado industrial de cacahuetes para un producto como Conguito no es un proceso aproximado. Es un proceso con márgenes de error medidos en segundos y en fracciones de grado. Los cacahuetes seleccionados entran en tostadores rotatorios industriales que giran de manera constante para garantizar que cada unidad reciba exactamente el mismo nivel de calor en todas sus superficies. La rotación tiene una velocidad calculada para que el tiempo de exposición al calor sea idéntico para cada cacahuete dentro del lote. Cuando uno se tuesta de manera desigual, una parte queda cruda y otra parte queda quemada. El resultado es un sabor desequilibrado que el paladar percibe como algo simplemente no tan bueno, aunque no puede identificar exactamente el porqué. ¿Y qué pasa realmente dentro del cacahuete durante el tostado? Aquí entra en juego algo que tiene nombre científico, la reacción de Maillard. Es el mismo proceso químico responsable del color dorado del pan recién horneado, de la costra de una carne a la plancha, del aroma de las galletas recién salidas del horno. En el caso del cacahuete, esta reacción transforma los azúcares naturales y los aminoácidos presentes en el fruto seco, generando cientos de nuevos compuestos aromáticos que no existían en el cacahuete crudo. Es literalmente química del sabor. Y el punto exacto en que esta reacción llega a su nivel óptimo, sin pasarse y sin quedarse corta, es el secreto más importante de todo el proceso.
Demasiado calor y los compuestos aromáticos se descomponen y aparecen notas amargas no deseadas. Demasiado poco calor y el sabor queda plano, sin profundidad, sin ese fondo que hace que quieras otro conguito inmediatamente después del primero. El tostado perfecto dura lo que tiene que durar. Ni un segundo más. Ni un segundo menos. Una vez que el cacahuete ha alcanzado ese punto exacto, necesita enfriarse rápidamente. Y esto también tiene una razón técnica. Si el cacahuete tostado se deja enfriar demasiado lento, el calor residual sigue actuando sobre él desde dentro hacia afuera, y ese proceso continúa transformando los compuestos aromáticos más allá del punto óptimo. El resultado es un producto que sabe ligeramente diferente al estándar. El enfriamiento rápido congela el perfil de sabor en el momento exacto que se busca. Solo entonces el cacahuete está listo para la siguiente fase. Y aquí es donde el proceso se pone verdaderamente interesante. El recubrimiento de chocolate. Este es el corazón de todo. Y es también el punto donde la mayoría de los intentos caseros de replicar un conguito fracasan de manera espectacular. Porque la gran confusión es esta: la gente cree que el chocolate se aplica de una sola vez. Se imagina un cacahuete que cae dentro de chocolate fundido, se saca, se deja secar y listo. Eso no es lo que ocurre. Eso no produce un conguito. Eso produce un cacahuete bañado en chocolate que se pela, que se rompe, que pierde el brillo y que tiene una textura completamente diferente. El recubrimiento real se construye en capas sucesivas. Y cada capa tiene su propio proceso, su propio tiempo de secado y su propia función dentro del producto final. El proceso comienza con una capa base que no es chocolate puro. Es una mezcla específicamente formulada que actúa como adhesión entre el cacahuete y las capas de chocolate que vendrán después. Esta base cumple varias funciones al mismo tiempo. Primero, crea una superficie más homogénea sobre el cacahuete, suavizando las irregularidades naturales del fruto seco. Segundo, actúa como barrera de humedad, impidiendo que la humedad interna del cacahuete migre hacia el chocolate y lo altere con el tiempo. Tercero, mejora la adherencia de todas las capas posteriores. Sin esta capa base, el chocolate simplemente no se adheriría con la uniformidad necesaria. Este paso existe y nadie habla de él porque desde fuera del producto no se ve. Está completamente oculto bajo las capas de chocolate. Pero sin él, el conguito que conoces no existiría. Todo este proceso de enrobar ocurre dentro de unas máquinas llamadas bomboneras rotativas industriales. Son tambores giratorios de gran capacidad donde los cacahuetes rotan constantemente mientras el chocolate se aplica en forma de lluvia fina desde arriba. La rotación es fundamental por la misma razón que en el tostado, garantiza que todas las superficies de cada cacahuete reciban exactamente la misma cantidad de chocolate en cada aplicación. Pero aquí hay un detalle crítico que separa un producto de calidad de uno mediocre: la temperatura del chocolate en el momento de la aplicación. Si el chocolate está demasiado caliente, fluye demasiado y se acumula en los puntos más bajos del cacahuete mientras la superficie superior queda con una capa más fina. Si está demasiado frío, no fluye bien y se aplica de manera irregular, creando grumos y superficies rugosas. La temperatura de aplicación se monitoriza en tiempo real y se ajusta constantemente durante todo el proceso. Ese nivel de control es lo que garantiza que el conguito número 1 y el número 10.000 del mismo lote sean prácticamente idénticos. Después de cada aplicación de chocolate, los cacahuetes necesitan un tiempo de estabilización antes de recibir la siguiente capa. Durante este tiempo, el chocolate recién aplicado se solidifica parcialmente, creando una superficie firme sobre la que se adherirá la siguiente aplicación. Si se aplica una nueva capa antes de que la anterior haya estabilizado lo suficiente, las dos capas se mezclan y el resultado es una masa irregular en lugar de capas diferenciadas. Y si se espera demasiado, la siguiente capa no se adhiere con la misma fuerza. El tiempo entre capas no es una estimación. Es un parámetro calculado con precisión. Este ciclo de aplicación, estabilización y nueva aplicación se repite varias veces hasta que el grosor de chocolate alcanza el estándar exacto que define el producto. 1 milímetro de diferencia en el grosor final cambia tanto la textura como la proporción de sabores que percibe el consumidor. Y eso, el consumidor lo nota, aunque nunca sea consciente de que lo está notando. Y aquí viene el detalle que más sorprende cuando lo ves por primera vez. Después de que las capas de chocolate han alcanzado el grosor correcto, conguito todavía no está terminado. Falta algo. Falta lo que le da ese brillo tan característico, ese acabado que hace que el producto se vea apetecible incluso antes de probarlo. Y ese brillo no es solo visual. Tiene una función técnica muy concreta.
La capa de brillo final actúa como un sellado protector que ralentiza la migración de humedad entre el chocolate y el ambiente exterior. Sin esta capa, el chocolate absorbería humedad del aire con el tiempo y desarrollaría esa película blanquecina que habrás visto en tabletas de chocolate mal almacenadas. Se llama bloom del chocolate, y aunque no hace al producto dañino, cambia completamente su textura y su apariencia. La capa de brillo de Conguito previene este fenómeno y extiende significativamente la vida útil del producto manteniendo sus propiedades intactas. Pero además, desde una perspectiva del comportamiento del consumidor, el brillo genera percepción de frescura y calidad de manera instantánea. Antes de que pruebes el primer Conguito de una bolsa nueva, tu cerebro ya ha tomado una decisión positiva sobre él solo por cómo brilla bajo la luz. Eso no es magia. Es diseño sensorial aplicado con precisión. El proceso de brillo se aplica también dentro de las bomboneras rotativas, con el tambor girando a menor velocidad que durante las fases de aplicación de chocolate. La rotación más lenta permite que la capa de acabado se distribuya de manera suave y homogénea sin generar fricción excesiva que dañe las capas de chocolate ya solidificadas. El resultado es esa superficie perfectamente uniforme, brillante, sin poros ni irregularidades, que todos conocemos. Y en este punto el Conguito ya tiene su forma, su sabor y su apariencia definitivos. Pero todavía no está listo para salir de la fábrica. Antes de que cualquier unidad llegue al envasado, pasa por el sistema de control de calidad. Y este sistema es probablemente el aspecto más silencioso y menos visible de todo el proceso, pero también uno de los más importantes. No se trata de que alguien mire el producto y decida si se ve bien. El control de calidad incluye verificaciones de peso por unidad, análisis de grosor del recubrimiento mediante sistemas de visión artificial que detectan variaciones que el ojo humano no podría percibir, pruebas de textura que miden la fuerza exacta necesaria para romper el recubrimiento de chocolate, análisis de contenido de humedad del producto terminado y verificaciones de temperatura en cada punto de la cadena antes del envasado. Las unidades que no cumplen con alguno de estos parámetros no llegan al consumidor. Son retiradas del flujo de producción y gestionadas de manera separada. Este rechazo constante de unidades que no alcanzan el estándar es uno de los costos más significativos de producir un snack con este nivel de consistencia. Y es lo que garantiza que el Conguito que compras hoy sabe exactamente igual que el que compraste hace 10 años. Esa consistencia no es suerte. Es el resultado de un sistema de control que opera en paralelo a la producción en todo momento y que tiene autoridad para detener el proceso si algo se desvía del estándar. Y ahora llegamos al aspecto que más reflexión merece de todo lo que has visto hoy. Conguito lleva más de 60 años en el mercado. 60 años sin que su sabor esencial haya cambiado de manera significativa. Piensa en todo lo que ha cambiado en ese tiempo. La tecnología, los hábitos de consumo, la competencia en el mercado de snacks, las tendencias alimentarias. Todo ha cambiado. Y sin embargo, cuando abres una bolsa de Conguito hoy, el sabor que te llega es el mismo que le llegaba a la generación anterior. Ese nivel de consistencia a lo largo de décadas no es un logro menor. Es el resultado de documentar, estandarizar y defender cada parámetro del proceso con una disciplina que la mayoría de las operaciones industriales no mantiene durante tanto tiempo. Pero hay algo más en esa persistencia del sabor que va más allá de la ingeniería. Hay una dimensión que pocas marcas logran construir y que Conguito ha consolidado sin aparente esfuerzo, el vínculo emocional generacional. Los sabores que experimentamos en la infancia quedan codificados en nuestra memoria de una manera diferente a como quedan los sabores que descubrimos de adultos. La neurociencia del sabor ha documentado extensamente que los alimentos consumidos en contextos de afecto, de celebración o de familiaridad en la infancia crean asociaciones emocionales que persisten durante toda la vida. Cuando un adulto abre una bolsa de Conguito, no solo está comiendo un snack. Está activando una red de memorias y emociones que le conectan con una versión de sí mismo más joven, con momentos concretos, con personas que ya no están o con sensaciones que creía olvidadas. Eso no se fabrica en una bombonera rotativa, pero se preserva manteniendo el sabor exactamente donde siempre ha estado. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que Conguito sea prácticamente irreemplazable como producto. No porque sea tecnológicamente imposible de replicar, sino porque para hacerlo no basta con copiar el proceso. Habría que copiar también 60 años de historia compartida con millones de personas. Y eso, ningún proceso industrial puede producirlo. La próxima vez que tengas una bolsa de Conguito en la mano, antes de abrirla, mira ese brillo. Ese brillo es el último paso de un proceso que empezó semanas antes con un cacahuete crudo seleccionado por su tamaño y su nivel de humedad.
Que pasó por un tostado calculado al segundo. Que fue recubierto capa a capa con una precisión que la mayoría de la gente nunca imagina. Que fue verificado por sistemas que detectan variaciones invisibles al ojo humano. Y que llegó a tus manos exactamente igual que llegó a las manos de las generaciones que vinieron antes que tú. No estás comiendo solo chocolate y cacahuete. Estás comiendo décadas de trabajo invisible. Y eso, una vez que lo sabes, cambia completamente la experiencia. Porque lo que antes era un snack cualquiera, ahora es algo que entiendes. Y entender algo siempre lo hace más valioso.